Esta llegada del Islam sobre Irán encontró la misma predisposición que su llegada sobre algunos territorios dominados por los bizantinos. Había malestar con los gobernantes que en ese momento estaban en ejercicio del poder. Y esto, digamos, favoreció que el Islam ingresara. Además, imagínenselos ustedes, eran verdaderamente impactantes. Unos hombres que llegaban montados a caballo, con una capacidad bélica inmensa, una máquina de guerra que se desplegaba con toda su fuerza y después frenaba en seco y cambiaba muchas veces esa violencia por un tono de compasión. Y además los veían en un nivel de integridad muy grande. ¿Por qué? Porque la forma en que el Islam está haciendo la guerra en este primer tiempo es muy, digámoslo así, muy catecúmena. Ellos no solo quieren ganar, ellos quieren ganar adeptos para la fe. Quieren que el Islam sea algo absolutamente admirable. Y frente a el desvencijamiento de los sasánidas, donde muchas comunidades se sentían abrumadas, se sentían maltratadas, se sentían marginadas, estos nuevos conquistadores a más de uno lo dejaron fascinados. Pero así entró Alejandro Magno también sobre Persia. O sea, la razón por la que Alejandro tiene también tanto éxito es porque tiene un nivel de acogida inmenso, ¿sí? Casi todos los grandes conquistadores que vienen con ejércitos y llegan tan rápidamente al poder, no lo hacen solamente matando, lo hacen también logrando afinidad. Y ya para el año del 651, año 30 de la Égira, o sea, apenas 30 años de expansión y de desarrollo islámico, muere el último de los reyes sasánidas, asesinado. En este momento vamos a encontrar que la disposición controladora del territorio se expande por muchos lugares de Irán, de provincia a provincia. ¿Por qué? Porque un imperio como el imperio persa está hecho como una colcha de retazos. Entonces usted toma unos, pero los otros retazos se le vienen en contra. O sea, tiene que dominar todos los puntos eje que pueden generar algún tipo de movimiento. Cuando los califas Rashidun logran controlar el territorio de Irán, obtienen uno de sus más grandes éxitos militares, pero la conquista territorial no supuso la islamización. ¿Por qué? Si yo les acabo de decir, el Islam era intolerante con todo lo politeísta, pero es que Irán no era politeísta. El Irán de los sasánidas era zoroastrista. Ellos creían en Ahura Mazda y en esta noción de un dios de luz, que es la luz en sí mismo, al que se le opone un ser malévolo, que es Arimán. Aquí está Ahura Mazda, aquí está Arimán, y como en la concepción india de la verdad y la apariencia, y es una religión que no tiene ídolos, que alaba en los templos de fuego, que tiene una doctrina moral muy parecida a la del Islam. Es más, el Islam se va a prestar algunos elementos del zoroastrismo. Entonces, por esa razón, durante siglos convivieron. ¿Hay hoy en día zoroastristas en Irán? Sí. Existen muy retirados, por allá en lo más recóndito de la montaña,
porque el régimen de los ayatolás no es tan permisivo en relación al zoroastrismo, pero todavía existe. Es una creencia muy antigua y sigue existiendo. Bien, una de las estrategias que siguió el Islam para hacerse con el control de los territorios persas, en este momento estamos hablando de Persia. Irán como tal solo aparece en 1935. 1935, sí. ¿Por qué? Porque, óiganme, esto es muy importante. La intervención, y eso lo veremos en su momento, en los siglos XVIII, XIX, del Imperio Británico y del Imperio Ruso, van a llevar a una fragmentación de los territorios persas, que van a hacer que Irán, gracias a los ingleses, quede desvinculado de Irak, gracias a los ingleses quede desvinculado de Afganistán. Y, si no estoy mal, van a ser los rusos los que van a entrar en Uzbekistán. Es decir, hay territorios que eran Persia que se segregan, ¿sí? Hay un momento en que Persia tiene control sobre lo que hoy en día es Pakistán. Y por eso en Pakistán la mayoría de la población es chiita. ¿Sí? El gran problema entre India y Pakistán es un problema que tiene que ver mucho con la parte de la religión. eh, y bueno, a Pakistán también le echaron encima todos los chiitas y todos los árabes que habían en el resto de la India y que pudieron meter a Pakistán. Los unos quedaron ahí, los otros quedaron en Bangladesh. Pero lo que hicieron los islámicos fue aprovecharon el punto crítico de toda entidad. Los imperios tienen dos puntos críticos. El primero es el centro. O sea, imagínense un imperio siempre como una telaraña. A mí me encanta imaginármelos como telarañas, todos los estados de poder. El centro es un punto crítico porque ahí confluye todo, ¿cierto? Es una parte donde la segmentación incluso muchas veces se hace más estrecha, pero la telaraña depende de los extremos donde está pegada, ¿sí? Yo me la imagino como una telaraña como de forma octogonal, no esas que están ahí todas ensurulladas, sino las que son segmentadas. Esos puntos de frontera son determinantes, porque por la frontera entra cualquier cosa o sale cualquier cosa. Entonces, el Islam no se interesó fundamentalmente en hacer que los guardias que estaban en las áreas fronterizas se islamizaran. De esa manera contuvo el territorio, logró anudarlo, ¿sí? Hacerlo más solvente. Y les dijo, el que estaba en la frontera, generalmente en Persia, ¿quién era? Desde los aqueménides para adelante. Era alguien inteligente, poderoso, brillante militarmente, leal, se espera que sea leal, tan peligroso que es importante tenerlo a discreción, o sea, vigilado por lo general por los que están a los lados y lejos de los centros de poder efectivos. Así aparece desde siempre y básicamente tiende a funcionar en toda la parte persa. ¿Y eso qué quiere decir? Que la gente que está en las fronteras está muchas veces muy aburrida porque está en zonas difíciles, marginales, donde no hay tantos recursos, donde permanentemente hay conflicto y donde no están muy tenidos en cuenta para otras funciones de gobierno, ¿sí? Así que islamizarlos también es fácil porque se les promete que van a cambiar sus circunstancias, es decir, que van a ser tenidos en cuenta dentro del proceso de conquista. Eso es granjear, ganarse al portero para que te deje entrar y salir cuando quieras, ¿sí? Bien. Y inmediatamente
A muchos de ellos también les dicen, mire, bueno, usted no se quiere convertir, está muy apegado a Zoroastro, usted con su chimenea, con su templo. Tranquilo, págueme un impuesto y yo lo dejo en su cargo. O sea, todas las conquistas se hacen a partir del principio de no, el, de generar el menor movimiento posible o necesario, ¿sí? El menor nivel de afectación. Se quita el muñequito que está en la parte alta de la torta, pero se encarga de que la torta no se dañe. O sea, que usted reemplaza el muñequito y ya, ¿sí? Entonces, muchos de estos hombres aceptaron. Los que no quisieron aceptar, pues ella se llamaban o se murieron o los vendieron como esclavos. Después de 2 o 3 muertos, muchos aceptan. O sea, es la contundencia del uso del poder. Pero rápidamente los árabes les muestran que ellos van a mantener el esquema gubernamental de todo imperio. No nos metemos en lo que usted haga adentro, haga lo que quiera en su casa, pero si yo lo necesito, venga, ¿no? Y págueme impuestos, no más. Ah, eso sí, no me va a armar líos. No me vaya a armar líos. Sí, sí, si usted quiere darle duro a su mujer en su casa o a su marido en su casa, pégele, pero no vaya a salir a trompear el vecino, porque eso sí no se lo voy a permitir. O sea, ese es un esquema fundamental para que el gobierno del imperio opere. Porque lo que la gente no quiere es alguien que le intervenga en los asuntos internos, ¿sí? Y lo que están recibiendo en muchos casos son mejores condiciones que las que tenían. Entonces, eso funciona. Entonces, para ese momento, la parte más crítica que tuvieron los islámicos al entrar en Irán es que el Islam es una religión de comerciantes. En el Islam, el campesinado está en un estatus de privado, degenerado, mal visto. Miren, es el contrario de China. Por ejemplo, en China hay un momento en que se da un proceso gravísimo. Los comerciantes que tienen dinero, que tienen un nivel de vida alto, deciden devolverse al estatus campesino, que a veces es con menos condiciones materiales, porque la consideración del campesino es superior a la del comerciante. El campesino se considera moralmente superior, porque el comerciante siempre actúa sobre la premisa del beneficio propio. Tiene que ver cómo engaña al otro. En el Islam, esta gente que venía eran comerciantes, caravaneros, el comerciante es un sujeto que tiene una disposición mental maravillosa, porque los comerciantes son gente curiosa, ingeniosa, siempre están mirando cómo mejorar las cosas, o sea, como van por los caminos, están pensando cómo hacemos que los caminos sean mejores, cómo tienen que pasar las fronteras, pues cómo hacemos que esto sea más ágil, cómo tienen que llevar los productos, cómo logramos que los productos se conserven, cómo logramos que estén mejor empacados, cómo logramos que sean más atractivos. Está siempre en la innovación. Y el campesino está siempre, por lo menos en esa época, y tristemente nuestro campesinado en muchos sentidos, porque no tenemos un campesinado que se haya podido desarrollar paralelamente con los procesos de industrialización que sí tienen los europeos, ¿sí? Y muchos de los asiáticos. Eh, es una personalidad tradicional, conservadora, temerosa. El campesino es más supersticioso porque le da mucho miedo que si llueve, que si no llueve. O sea, depende de condiciones que no son de dominio propio. Entonces los beduinos llegaban a querer arrasar con las condiciones de los campesinos.
o sea, a ejercer violencia, les parecía divertido quemar una cosecha, les parecía entretenido tomar a las mujeres o a los hijos y venderlos como esclavos. Entonces, una de las primeras cosas que tuvieron que lograr los líderes de la conquista islámica fue controlar a estos grupos. Ahora, en el Islam hay unas divisiones que se van a marcar tanto en esta conquista como en lo que va a ser la del Al-Ándalus y otras. Los árabes en el curubito, hachemita la cerecita del pastel. O sea, si usted es hachemita, como mínimo se merece el trono, como mínimo, porque es del tribu de la familia de Mahoma, ¿sí? Eso lo aplican cuando les conviene y no lo aplican cuando no les conviene. Por ejemplo, con Ali, con Fátima, no lo aplicaron. Em, pero era porque Fátima no era cualquier descendiente de los hachemitas, era descendiente directa de Mahoma y lo que ellos temían originalmente es que se les creara una teocracia, que los miembros de la familia de Mahoma hicieran lo que en efecto va a pasar un poco entre los chiitas, se conviertan en unos segundos profetas que capaces de intervenir las relaciones de poder y capaces de cambiar las relaciones de poder. Bien, entonces están, como les digo, los hachemitas, que son del tronco árabe. Luego sigue la tribu de Karish, que era la tribu a la que pertenecían los hachemitas. Después cualquier árabe. Después de cualquier árabe, entonces por allá abajo vienen los beduinos. Y más abajo de los beduinos, después nosotros vamos a ver a todos los, se me acabó de enredar en la palabra. Ay, los que están en el Magreb. eh, ya me voy a acordar, porque me ha dado por pensar en los bereberes. Esos no son. Obviamente, suena parecido, pero no son esos. Entonces, que son ya negros. Ya son completamente oscuras las pieles. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen que lograr que estos nuevos invasores no molesten en lo más mínimo a la población local, para que no generen una reacción. Bien, eh, los beduinos son de los primeros en convertirse al Islam y esa es una muy buena pregunta, porque resulta que de acuerdo con la concepción de los hadices y de todo lo que fue la vida de Mahoma, Mahoma, siendo muy niño, habría sido entregado por su familia a una familia beduina en una práctica parecida a la que tienen, pero pues diferente a la que tienen aquí los indígenas en La Guajira, los guayú, que era la de tomar el muchachito muy recién, apenas ya como que se sostiene, ya come, ¿no? Bien, dejarlo con una familia. En el caso de los guayú, dejarlo con una familia blanca, ¿sí? Y después pasarlo a recoger. A Mahoma lo dejaron con los beduinos y es allí donde viene este episodio que aparece en el Corán, que dice que el arcángel Gabriel tomó al niño, le abrió el corazón, le sacó un coágulo de sangre del corazón y luego lo lavó en el pozo y que en ese coágulo le quitó la maldad. O sea, la primera operación de corazón abierto la sufrió Mahoma. Entonces, Mahoma fue muy allegado siempre a las poblaciones beduinas. Los árabes aprobaban mucho a los beduinos porque los beduinos, como era una población que tenía acreditado ser muy honestos, muy sinceros, muy leales, gente muy aguerrida, de mucho temple, ¿no? Entonces los admiran mucho a los beduinos. Y Mahoma, obviamente, cuando ya está en su guerra contra la Meca, hay un momento en que hay unas tribus beduinas que lo enfrentan, pero él la derrota y esas tribus se convierten al Islam. La forma propia del Islam actúa muy bien con las agrupaciones tribales. Hago un paréntesis para contarles lo que pasa aquí con los Wayuu.
esa tradición se rompió en buena medida porque, y ahora con la Constitución del 91 y demás, se presentó un caso muy serio. Los guayú dejaban los muchachitos, no sé si todavía lo hagan, y después venían por ellos, ¿no? Ya el muchachito usted lo crió, lo tuvo en su casa durante 12 años y se lo lleva. La mayoría de las familias que recibían estos niños, pues los tenían como los tenían antes, aún a principios del siglo XX, como entenados, es decir, el muchachito dormía con los sirvientes o con los criados, no era de la familia, trabajaba pero aprendía el español y aprendía a moverse en el mundo de los españoles. Pero pues llegó un caso de una muchachita que fue a recalar a una casa. Los señores de la familia decidieron criarla como su hija, la pusieron en los mejores colegios, le dieron la mejor condición de vida. Cuando los indios Guayú volvieron, la niñita dijo, yo no me devuelvo. Esta es mi casa, esta es mi familia. Y a eso se volvió un santiamén porque entraban a regular las jurisdicciones indígenas en contradicción con las jurisdicciones no indígenas. Eso fue un caso bien, bien agudo. Creo que al final la niñita se quedó con la familia de acogida, sí. Sí, pues es porque ya era una niña más grande y podía expresarse. Esa familia indígena ella no la había básicamente conocido. Bien, bien. Pero fue serio porque lo que afectaba no era la niña en sí, sino la práctica cultural, o sea, y la necesidad del grupo indígena, o sea, era una cosa bien complicada. Bien, vamos a ver que los primeros musulmanes que llegaron sobre el territorio de Irán tuvieron un impacto menor, pero conforme fueron pasando los siglos, el impacto se fue haciendo mayor. El final del califato Rashidun es la primera gran fitna del Islam, la división entre chiitas y sunitas. Es el momento en el cual se va a dar el tema grave de la sucesión. ¿Quién debe ser el sucesor? Ali llega a ser el sucesor, pero Ali es muy impopular entre los sunitas. Y esa impopularidad es muy difícil de tener completamente clara, pero tiene que ver con el modelo de gobierno, de vida. Digamos que Ali y Fátima quieren un Islam, por un lado, un Islam más pobre, sino un Islam menos beligerante. Hay dificultades además en relación a cómo se dividen los botines, bueno, una cantidad de cosas. Finalmente, esta fitna no afecta a Irán de una manera tan dramática, aunque en Irán va a irse recogiendo y va a irse quedando un grupo importante de chiitas. Esos primeros chiitas en Irán van a estar contenidos en territorios muy específicos, donde va, digamos que a quedarse esa semilla, ¿sí? Allí. Pero la mayor parte del Islam en Irán en este periodo es sunita, son sunitas. Irán va a ser sede de dos de los grandes califatos históricos, que son el Omeya y el Abáside. Los Omeyas van a regir Irán, pero los abásides van a poner su capital en Persia, que va a ser la ciudad de Bagdad. ¿Sí? Que queda en lo que actualmente es Irak. Bien, en este momento están juntos, son Persia. Esta parte de la historia, vamos juntos, o sea, solamente nos vamos a separar en el siglo XIX. Y en 1935 lo que va a haber es el cambio de nombre, que lo va a hacer Reza Pahlavi, el papá del último Shah de Irán,
que él va a decir, pues es que estamos hablando de Persia, pero realmente tan es Persia Irán como es Persia Irak. Y fue Persia Afganistán y fue Persia Uzbekistán. Entonces vamos a dejar de llamarnos Persia y vamos a llamarnos Irán. Bien, el Shah, no, eh, el Shah va a desaparecer en 1979. Bien, esta guerra civil va a tocar a Irán, pero no va a ser tan sensible en Irán, porque los enfrentamientos se van a dar fundamentalmente en el territorio árabe. Ahí es donde se van a dar los enfrentamientos más sensibles. ¿Cómo fue la fitna? La fitna se da, como les digo, entre el tercer y el cuarto califa. El tercer califa del Irán, del Islam, es justamente Uthman. Uthman, así como Mahoma, fue miembro de la tribu de Kadish y del clan de los Hashemitas. Uthman era miembro del clan de los Umayya, de la tribu de Kadish. Es decir, son la misma tribu de la que salió Mahoma. Como les decía, todas somos la tribu de Kadish. Digamos que los de este lado éramos Hashemitas y ustedes son del lado de los Umayya. Los Umayas son un grupo poderosísimo. Y digamos que para este momento, lo que pasa es que Mahoma, él fue muy hábil. Él amarró a su persona con vínculos de una cierta manera em, personales. Por ejemplo, Uthman estuvo casado con una de las hijas de Mahoma. Oman estuvo casado con otra de las hijas de Mahoma. Abu Bakr estuvo, creo que también casado no sé si estuvo casado con una de las hijas de Mahoma. Yo lo que sí estoy segura es que fue suegro de Mahoma. Y Ali estaba casado con la otra hija de Mahoma. Entonces, todo estaba en familia. Y los Umeyas van a ser claves en el proceso de Mahoma de expansión territorial en la península, de la península arábiga. Y Uthman era un hombre de un carácter vivaz, era un hombre de mucha acción y fue, digamos, un hombre que a la UMA le cayó como anillo al dedo. El califa anterior, Umar ibn al-Khattab, había sido asesinado cuando se encontraba en la práctica de la oración. Y esto había generado un profundo malestar. Ya para la época de Umán, ojo, el anterior a Uthman, había una tensión muy sensible entre los que apoyaban a Ali y los que apoyaban a los que no eran Ali, o sea, a Umán, ¿sí? Porque acuérdense que cuando muere Mahoma, Ali dice, él dijo que yo era el que seguía, y los otros le dicen, nosotros no nos dimos cuenta. Y además creemos, mijo, que aunque él haya dicho eso, pues que eso hay que someterlo al consenso, porque al fin de cuentas, pues, una cosa es que él fuera el profeta. Y, sí, eso es como que yo llegue y diga, es que yo soy el hijo de fulanito. Fulanito es el que, aquí fulanito es el que funciona, ¿sí? Uthman era un hombre que tenía una visión menos controlada que los anteriores. En primer lugar, puso en los cargos de poder a los Banu Umayya, es decir, a la Banu es tribu, Banu Umayya, es decir, a la tribu de los Omeyas. Omaya,
Son todos sunitas. Hasta ahora todos son sunitas. Todavía no hay schismo. Estamos antes del schismo. Y entonces algunos de estos hombres pues van a ser acusados de estar desfalcando los tesoros, de estarse quedando con la mejor parte. Ya la partición de los botines no es tan igualitaria como con Mahoma. Bueno, las cosas empiezan a cambiar y le dicen, pero es que Uthman, mire que fulanito, pero ese es mi amigo, ese es mi primo, ese es mi tío, ahí se queda. Exacto. Además, empezó a manejar el poder de una manera centralizada. Los musulmanes esperaban que las decisiones se tomaran de una forma consensuada entre todos aquellos que estaban dentro del asunto, como habían hecho con Mahoma. O sea, Mahoma decía, vean, vamos a ir a tomar jamundí, y le preguntaba a todos, ¿quieren ir a tomar jamundí? Sí, sí queremos. Si la mayoría decía, no, no vamos, entonces no vamos, porque la mayoría dijo, no vamos. Pero con Uthman no. Cada vez se consulta menos, cada vez se decide más por parte del califa y él dice, no, 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 no podemos seguir con este cuento de que usted dice el Corán de una manera y usted dice el Corán de otra manera y usted dice el Corán de otra manera. Se me reúnen los que dicen el Corán y vamos a poner una sola versión. Para muchos que habían oído el Corán de una manera o de otra manera, esto fue como así. Él es el que hace que se reúna el Corán y dice, todo lo que no es este Corán, no es el Corán y se destruye. O sea, él es el que hace la concentración del texto, es el que hace que el texto se determine de una única manera. Eh, en el año 656, él está en Medina y llegan un grupo de hombres provenientes de Egipto, Kufa y Basora. Presumiblemente, estos hombres estaban coligados con Ali. No hay ninguna prueba. Lo que sí se sabe es que estos hombres venían muy molestos por lo que estaba pasando en los lugares que eran gobernados desde Medina y que eran gobernados por los amigos o familiares de Uthman. Decir que lo que se puede presumir es que el asesinato tuvo una raíz más política que religiosa. Están en Irán. Irán, creo que son Irán. Sí, sí. Voy a mirar aquí. Ah, no, Kufa es Irak. Y creo que y Basora, vamos a ver, Basora también está por ahí cerquita. Sí, sí, sí. Mm. Ambas están en el sur de Irán. Ambas fueron fundadas durante el proceso de expansión del Islam. Son muy nuevas. Bien, se dice que estos hombres inicialmente buscaron tener digamos, un encuentro con Uthman que se les concedió, que ellos presentaron sus quejas, pero que Uthman no les dio respuesta, no se manifestó en modo, perdón, en modo alguno, en términos de plantear, transformar las cosas. Y ellos entonces entraron a su casa mientras él estaba orando, leía el Corán y lo asesinaron, que tenía más o menos 80 años. Muerto Uthman, ya no le pueden decir que no a Ali. Además, porque los hombres que llegaron de afuera eh, no han venido solo y traen gente
por muchas razones, lo que llega a pasar es que estos hombres que se reúnen en la UMA, perdón, afirman que está bien que el nuevo califa sea Ali. Pero Uthman ya había dado paso a una formulación de poderes distintos. Digamos que Uthman se había quedado en Medina muy tranquilo, amparado en unos pocos seguidores, pero tenía toda su gente dispersa por fuera, en lugares importantes. Así que cuando los que estaban en Medina dijeron, es Ali, los que estaban afuera dijeron, no, el nuevo califa es Muawiyah y Subjan, que es familia de Uthman. Y ahí nace en este momento, del 656, nace el primer gran califato del Islam, el califato omeya, que va a ser uno de los que logre los más amplios desarrollos y conquistas del Islam. Eh, el califato de Ali es un califato tremendamente doloroso, es un califato de disenso, de conflicto, de enfrentamiento, de guerra. Em, Ali no va a tener ningún tipo de tranquilidad y a partir del momento en el que él sube al poder, se divide el Islam entre los que apoyan a Ali, que se van a llamar chiitas, y los que apoyan a los omeyas, que se van a llamar sunitas, ¿sí? Y vamos a encontrar que una de las cosas que más dolorosas es que pues estaba yendo en contra de uno de los principios dogmáticos más importantes del Islam, y es que los creyentes no levantan su espada contra los creyentes. Contra los creyentes. O sea, eso es algo absolutamente reprobable. La cosa se pone tan fea, que en el año 656, Aisha, la viuda del profeta, esa niñita que se casó con Mahoma cuando ella tiene como 6 o 9 años y él como 78, 80, una pequeña diferencia de edad entre los dos. Va sí, la debió esperar, sí, más o menos. Ella está completamente del lado de los omeyas. La razón, pues porque darle la razón a Ali era desvirtuar el califato de su propio padre, de sus otros, y ellos eran muy cercanos. Ellos habían ganado mucho y puede que Mahoma quisiera vivir como un hombre muy moderado, pero Aisha no. Y Aisha ha tenido una rivalidad desde mucho tiempo atrás con Fátima. Aisha, Aisha era la madrastra de Fátima con la consideración terrible de que era una niñita siendo madrastra de una mujer más grande. Fátima siempre pasa la historia como una mujer muy recogida sobre sí misma, muy aplomada, y Aisha como una mujer muy fuerte de temperamento, una mujer muy consentida además por Mahoma, ¿no? Mahoma le daba gusto en todo lo que ella quisiera. Entonces, se enfrentan por primera vez las tropas de los sunitas contra los que serán los chiitas. Ella se llama Batalla del Camello porque Aisha se hace llevar a la batalla montada en un camello que está, pues, obviamente con todo su jaulita, sí, como un sitio totalmente resguardado. Y Ali gana la batalla. Los seguidores de Ali ganan la batalla. eh, y Ali da la orden de que a Aisha la lleven en su camello muy
cuidada de nuevo hacia su... Pero ahí no termina el asunto. Lejos de que la batalla sea definitiva para los creyentes en la Suna, o los sunitas, hay una segunda batalla, es la batalla de Sifín, que se da en el 657. En este caso, los gobernadores de Siria, los parientes de Uthman, se levantan ya no para dirimir quién gobierna, porque para ellos está clarísimo que el que gobierna es su familiar, ¿sí? Muawiyah, sino para exigir venganza. Tienen claro que definitivamente la única solución es matar a Ali. Mientras Ali esté vivo, va a seguir la fitna, o sea, se va a seguir la división. La batalla no concluye y esto hace que Ali se debilite políticamente, porque la primera batalla le dio a mucha gente la idea de que Alá se había puesto del lado de Ali. Pero en esta quedaron como con la idea de que Alá no se definió por ninguno. Bien, esta fue lo de la batalla del camello, ¿sí? Y quiero aclarar esta parte porque me parece muy bonita. Lo que pasa es que la puse después de la otra batalla. Y es que la norma de Aisha era que mientras ella estuviera montada en el camello, mientras el camello estuviera de pie, la batalla seguía. Y si ella hacía que el camello se echara, se arrodillara, entonces la batalla se retiraba. Y lo que pasó fue que los seguidores de Ali se dieron cuenta, hicieron que el camello se arrodillara, capturaron a Aisha y ahí fue, digamos, cuando se concluyó. Bien. Eh, me encanta, me encanta, me encanta. Resulta que tras esta batalla de Sifín, los beduinos principalmente están muy molestos porque ellos son quienes tienen que realizar la parte dura del proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos son los que van adelante en los momentos más críticos de las batallas. Sí, son la carne de cañón. Pero a la hora de repartir los botines, son los últimos. Porque a la hora de decir quién debe ocupar un cargo, pues como que no son tenidos en cuenta, no son tan buenos y puede llegar alguien de Medina o de la Meca y solo por ser árabe pasa por enfrente. Entonces hay una segunda fitna en el Islam. Fitna es ruptura. Y ellos dicen, nosotros no vamos a seguir más a Ali, tampoco vamos a seguir a los sunitas. Nosotros creemos que ustedes están equivocados, que solo la voluntad es de Alá, que solo Alá puede decidir y creemos que califa puede ser cualquiera, el que Dios diga. No tiene que ser árabe, no tiene que ser hachemita, no tiene que ser omeya, no tiene que ser de la tribu de Cádiz, puede ser cualquiera que tenga mérito, aun si se trata de un hombre negro. Así lo van a plantear ellos. Se vuelven muy extremistas, muy violentos, ellos van a matar a Ali. No los sunitas, sino ellos. Al igual que pasa con Oman,
con Umán y con Uthman, Ali es asesinado en el momento de la oración. ¿Por qué en el momento de la oración? Porque es el momento en que está desprotegido, porque es el momento en que está desarmado, porque es el momento en que es más vulnerable. Y lo matan cuando él está en la mezquita de Kufa. Por eso Kufa es un lugar sagrado para el chiismo. Los chiíes, ese es como Roma para los católicos. ¿Sí? Así que Roma es tan importante porque ahí fue el martirio de San Pedro. La trascendencia a nivel espiritual es eso. Kufa, ahí fue el martirio de Ali. Y lo mata un jariyita llamado Abd al-Rahman ibn Muhammad. Y con la muerte de Ali ya no hay ningún califa guiado. ¿Por qué no hay califa guiado? Porque resulta que los otros califas no conocieron a Mahoma, no conocieron la voluntad de Mahoma, la manera en que Mahoma actuaba. En ese momento ya se hace absolutamente evidente que hay solo un califato y es el califato omeya. Los omeyas son más fuertes porque estos jarillitas em, van a tener muy poca ascendencia, son un grupo minoritario, ¿no? Un grupo y extremista. Es quizás el primer grupo extremista en el Islam. Al morir Ali, él tiene un hijo. Este hijo es Al-Hassam ibn Ali. Inmediatamente los chiitas dicen, es el sucesor, o sea que las dos ramas tienen sus propios califas, pero su periodo de preponderancia es muy, 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 muy corto, porque a él le van a poner un cerco militar los omeyas que es insostenible. Ya Ali había perdido mucha fuerza después de la batalla de Siffin. A nivel de hombres, se habían desligado todo este lado que van a ser los jarillitas, y entonces él firma un tratado de paz con Muawiyah, se retira del califato y se va y vive muy feliz y muy tranquilo en Medina hasta que muere, presumiblemente envenenado, ¿no? Los chiitas consideran que es un imame o un imán legítimo, pero no un califa. No lo consideran califa. Y a partir de ahí, los chiitas van a estar lejos del califato. O sea, cuando nosotros la concepción de califal no la van a tener ellos. No, ellos incluso renuncian a la posibilidad del califato. Casi como decir, el califato es una función sunita y nosotros no nos adherimos a él. Bien, eh, viene después el nieto de Ali, que es una figura importantísima en el chiismo, pero de gran relevancia, y es Al-Hussein ibn Ali. Al-Hussein ibn Ali decidió que no juraba lealtad a Yazid, que era el hijo de Muawiyah. Es decir, reclamaba de nuevo la legitimidad de la sucesión por parte de su abuelo. Y él adquiere un número importante de seguidores. Va a ser mártir del chiismo, el segundo mártir del chiismo. Y esto se da en un intermedio que es la famosa batalla de Karbala. Allí en Karbala está el sitio de adoración más importante, otro de los sitios de adoración fundamentales del chiismo. Y allí se va a celebrar la gran fiesta del chiismo, ¿sí? Él le va a pasar algo absolutamente triste.
muere el califa Muawiyah, ¿sí? Y en ese momento surge Yazid como su sucesor. Yazid va a estar entre 661 y 750. Los musulmanes, especialmente los chiíes, consideran que esta elección es algo sin precedentes. Hasta ese momento no se ha dado una sucesión dinástica en el sunismo. Hussein, que es el hijo de Ali y de Fátima, dice eh, no, perdón, no es hijo, es nieto de Ali y de Fátima, se niega a jurar lealtad. Y la gente de Kufa le dice, nosotros lo vamos a seguir, nosotros lo vamos a apoyar, aquí está. Aquí están Karbala y Kufa. Ajá, ahí están. Sí, exacto. Ahí está. Damasco, este Damasco que está en Siria, este aparato debió haberse ido para arriba. Damasco es la sede califal de los omeyas en Siria. Y aquí fue Sifín, ¿lo ven? Ya ellos, mucho, claro. Y él Hussein estaba en la Meca con su padre, o sea, cerca, estaba en Arabia, su padre había muerto, creo que en Medina, y él está en la Meca, va hacia Kufa, va con un pequeño grupo de amigos, seguidores, o son entre 70 y 100 personas, ha recibido el mensaje de que Kufa lo va a apoyar. Y cuando están en el desierto de Karbala o Karbala, es atacado por un grupo enviado por Yazid que está formado entre 4.000 y 30.000 soldados. Obviamente, obviamente, no hay manera de sobrevivir a esta situación. Y el 10 del mes de Muharram, que es el día de Ashura, en el año 680, Hussein y sus seguidores son asesinados a traición en esta batalla completamente desigual. Lo que ustedes están viendo son imágenes de la mezquita de Karbala. Eh, Generalmente es, es la, digamos, la religión es uno de los grandes focos de violencia en la historia, ¿no? Bien, uno por uno, los compañeros, los familiares de Ali son pasados a cuchillo. Entre ellos van a matar a Ali Akbar, que es su hijo que es adolescente, Ali Akshagar, que es el bebé que tiene 6 meses, ¿no? Y todos sus hermanos y sobrinos. O sea, básicamente todos los seguidores de el chismo. Y los niños, las mujeres que sobreviven son tomados como esclavos. Eso es algo absolutamente aberrante porque eran la familia de Mahoma, ¿sí? Y los llevan a Damasco, donde está Yazid. Para los chiíes, este martirio de Hussein es el máximo, o sea, el martirio de Hussein es el equivalente a lo que para nosotros sería la Semana Santa, ¿sí? Para que ustedes se hagan esa idea. Es Ali, el primero es Ali, y luego es Hussein, pero por la forma en que murieron, esta muerte, además porque murió acompañado, se lo considera el ejemplo de la lucha contra la tiranía, el sacrificio por la verdad y la fe,
Y la idea de que es el que prefiere morir en el campo de batalla y defenderse frente a sus opresores en una condición muy difícil antes que ceder en lo que no es verdad. Cada día de Ashura es la fiesta en conmemoración del martirio de Hussein. Es la fiesta de la sangre entre el chiismo. Es la fiesta, no, lloran, se lamentan, al igual que pasa en Filipinas, se flagelan hasta sangrar. Y hacen representaciones muy parecidas a la Semana Santa. Es lo que yo les digo, es muy parecida a la Semana Santa. Yo voy a parar aquí un minuto, les voy a poner, pero eso no lo voy a grabar, les voy a poner un pedacito.